Bueno, ayer mismo hacíamos un video donde prometíamos estudiarnos las bases del PDP, a ver qué podíamos decir en pro y en contra de ese nuevo partido creado. Lo estuve mirando y bueno, hay cosas que sí, hay cosas que a la ligera me parece que no, pero todavía no he estudiado en profundidad suficiente como para opinar directamente sobre cada renglón de sus estatutos o de su propuesta. Así es que voy a hacer todavía este video en términos de opiniones genéricas y por lo tanto no son conclusivas, pero sí me interesa dejarlas sentadas ya. Lo primero que debo decir es que para nada me disgusta que se cree un partido político. De hecho, llevo más de un mes, así, bastante antes de que este partido se hiciera, diciendo cosas alrededor de las posibilidades que dadas los desencuentros entre diversos grupos, a todos los cuales considero legítimos de una forma o de otra, y veo desencuentros entre ellos, pues la mejor forma de obviar esos desencuentros es cada uno formar su propio partido. Es decir, yo no veo nada de malo en la formación de un partido. En este partido se nuclearán los que entiendan que este es el partido, claro, vamos a ser justos. Es decir, una buena parte de lo que el individuo medio en la sociedad cree viene dado no por sus convicciones más profundas desde el punto de vista de su cultura, cosa que desdichadamente escasea, sino con relación a la propaganda. Vamos a hablar claro. Este nuevo partido tiene detrás a dos personas que son showman y varias más, ¿no? Pero bueno, de esta línea y que tiene muchos adeptos. Es decir, pensar realmente que el ciudadano medio cree o entiende algo de lo que cree entender es de juego. Es decir, la opinión pública está formada por la propaganda, fundamentalmente. Y son bastante escasos las personas que realmente tienen criterio propio a través de una cultura propia. Eso hay que pensarlo así. Y por lo tanto está claro que ya este partido, que claramente tiene determinado nivel de financiación y determinado nivel de estructura propagandística ya armada completamente, tiene ventajas con respecto a otros partidos. Pero bueno, la democracia es así. Es decir, cualquier otra intención que se pretenda crear o se pretenda consolidar tiene que buscarse sus propias fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son esas fuentes de financiamiento? Pues no lo sabemos. Y desdichadamente no lo sabemos ni en este tampoco. Y desdichadamente también, la palabra desdichada hay que ponerla muchas veces, hay que llegar a una conclusión que es básica en la sociedad y es que el que paga manda. Eso no les quepa ninguna duda. Bueno, si este partido logra a través de microdonaciones, etcétera, etcétera, ser autosustentable, sería maravilloso. Porque si hay fuentes específicas de mucho poder detrás de su financiamiento, bueno, tengan por seguro que el que paga manda. Y punto. Eso no tiene ninguna discusión. Ya yo imprimí los estatutos es decir, el programa de gobierno. Y mirando por arriba, todavía nada sólido ni cosa por el estilo, hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que en algún momento, cuando los estudie mejor, reaccionaré. Creo que hay algunas cosas básicas, ¿no? Es decir, se ve una tendencia a rechazar la Constitución del 40. Eso no es trivial, es algo, un punto a discutir. Se ve toda una serie de tendencias hacia, no sé, abrirle las puertas a personas externas a la nacionalidad cubana, así, personas con nacionalidad dual. Todos aquí somos nacionalidad dual en este momento, es decir que no queremos lo mejor para Cuba por tener la ciudadanía americana tampoco es cierto. Pero tampoco es cierto pensar que eso no tiene alguna influencia en nosotros.
Yo personalmente sería de las personas que no pienso renunciar a mi ciudadanía americana. Soy fiel a Estados Unidos y creo que lo he demostrado, batiéndome con Donald Trump por su nacionalismo, etcétera, etcétera. Así es que conmigo no cuenten para renunciar a la nacionalidad americana. Yo soy un viejo ya que no tiene margen de maniobra por la edad. Así es que muero cubano de nacimiento y americano de adopción, sin más. Pero me daría vergüenza en esa condición aspirar a posiciones públicas en la República, en la futura República de Cuba. Es decir, no lo considero honesto de mi parte, que yo desde una nacionalidad americana aspire a un puesto público. Pero eso es cuestión de criterio de cada cual. Yo en eso no me meto. Yo pienso que no es correcto que una persona con doble nacionalidad aspire a posiciones jerárquicas en el futuro gobierno de Cuba. Pueden ser inversionistas, visitar Cuba, crear industrias allá, maravilloso todo eso. Pero bueno, aspirar a puestos públicos con doble nacionalidad me parece que sería demasiado. Sin embargo, está claro que buena parte de las personas que están rechazando la Constitución del 40 no la están rechazando por lo que dice que tiene de socialista o elementos socialistas, que también es rechazable quizás. No vamos a discutir eso, habría que entrar en una discusión muy profunda a ver qué conviene y qué no conviene, sino precisamente porque prohíbe que personas con otra nacionalidad puedan ejercer puestos públicos de importancia en Cuba. Y pienso que eso realmente es algo que hay que discutir muchísimo antes de que ese punto sea realmente aprobado. Esto va a causar, está claro, un rechazo absoluto en mucha gente que me escuche decir esto, pero yo soy de los que pienso así. Usted es ciudadano americano y puede tener también su ciudadanía cubana, su ascendencia cubana, lo que quiera, pero si usted es ciudadano cubano, señores, esa dualidad suena extraño. Hasta ahí por una parte mi consideración sobre ese punto. El otro punto que quiero tratar es cierta visión alrededor de Cuba. Cuba, por su posición geográfica, es altamente codiciada en el mundo entero. De tal forma que quizás en uno de los discursos más relevantes que yo he escuchado en mi vida, definiendo la dictadura castrista, se lo oí escuchar a Alain García, que fue hace poco, se suicidó porque tenía problemas y lo que sea, pero bueno, con independencia de los problemas internos de Alain García, dijo algo muy claro. Hace muchísimos años tuvo esta declaración, que la Cuba castrista se dedicaba a vender soberanía estratégica y que ese fue el negocio del castrismo, es decir, vender soberanía estratégica a los rusos. Es decir, su proximidad, su cercanía a Estados Unidos era estratégica y por lo tanto la soberanía acaparada por esta dictadura fue vendida a un poder extranjero en guerra suprema contra Estados Unidos y en rivalidad suprema en aquel entonces, es decir, la Guerra Fría, precisamente para su supervivencia. Es decir, Cuba se dedicó a vender soberanía estratégica, eso es cierto, completamente. Y de otra forma, siempre ha habido una tendencia de esa América del Sur, de esa América hispana, a considerarnos hispanos, cosa que es real, es decir, nosotros descendemos de españoles prácticamente en estado puro, mucho más que otras regiones de América donde hay indios, etcétera, etcétera. Bueno, en Cuba prácticamente lo que hay son, salvo un poquito grupo de indios en algunas lomas y algunas localidades, etcétera, etcétera, pero bueno, la población cubana está de blancos y negros. Es decir, descendientes de africanos y descendientes de españoles casi directamente porque fuimos el último país que se liberó como colonia de España. Dicho esto, está claro que hay un alón hacia América del Sur que el gobierno cubano, o hacia la América hispana, que el gobierno cubano, el castrismo concretamente, explotó enormemente para separarnos de Estados Unidos. Pero sin embargo nuestra posición geográfica es claramente pegadito a Estados Unidos. Entonces ahora vemos el experimento con México, ¿no? México forma o va o está formando o se está integrando desde hace mucho tiempo
a la economía de América del Norte, es decir, Canadá, Estados Unidos y México. Y realmente mi visión de futuro es estrictamente que nosotros seamos parte de ese grupo precisamente. ¿Qué tenemos en contra? Bueno, lo mismo que tiene México, que hablamos idiomas distintos. ¿Qué le cuesta al pueblo cubano hablar un poco inglés? Que seguramente a la mayor parte de la juventud le va a encantar aprenderse otro idioma y tener los idiomas, etcétera, etcétera. No estamos hablando de anexionismo ni cosas por el estilo, estamos hablando de formar parte del conglomerado económico que corresponde a América del Norte, cuando menos con el mismo tratamiento que México, y quién sabe si por determinadas razones históricas, determinadas razones de población, etcétera, etcétera, hasta con un poquito más de ventaja. Además de ser una nación mucho más pequeña, que sería determinados privilegios que se nos conceda en ese grupo, sería una carga mucho menor para esa economía del norte. Así pues, pienso que Cuba debe trabajar mucho. Tenemos muchas condiciones, es decir, muchos cubanos en Estados Unidos, en posiciones incluso de privilegio desde el punto de vista gubernamental, que puede ayudar a eso. Pero mi punto específico desde la hora de considerar esa doble nacionalidad, sí, doble nacionalidad perfecta desde el punto de vista, pero no para los cargos públicos de alto nivel. Vamos a decir, un tipo en una esquina que sea cubano-americano, no sé qué. Pero ya los altos cargos, fíjense que Estados Unidos no se protege, es decir, no se puede ser presidente de los Estados Unidos sin ser ciudadano, es decir, sin ser un americano de nacimiento. Y hay toda una serie de cargos que quizás también yo desconozco eso, y otros que seguramente, aunque no está escrito, pero siempre se pone la suficiente barrera para que si no es ciudadano americano real, es decir, por nacimiento, nunca se puede llegar. Es decir, estamos hablando de truquitos de financiamiento, de esto. Imagínese usted un chino americano que sea vicepresidente de los Estados Unidos a estas alturas de juego, con las rivalidades que hay con China. En fin, todos los países se protegen y es una cosa justa. Y yo creo que para comenzar, bien comenzado, no voy a decir que derogar ese puntico que tiene este partido sobre la doble nacionalidad, etcétera, etcétera, y que si la Constitución del 40 no, que el pretexto, ya digo, es que tiene cierto contenido socialista, pero me parece a mí que en la realidad y en el fondo lo que están es buscando eliminar la protección que esa Constitución del 40 daba sobre el mandato de personas con nacionalidad dual o cosas por el estilo sobre las altas esferas del poder cubano. Yo creo que eso es completamente válido. Cuando menos hay que darle tremenda discusión a eso para aceptar. Este es mi punto del día de hoy, así es que por lo tanto me despido de ustedes.